una reciente línea directa combinada y conferencia de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin estableció un escenario con una premisa intrigante. Occidente apenas podía imaginar las transformaciones que sucedían en Rusia. Queremos acción, declaró, un sentimiento que resonó a lo largo de toda la sesión. La primera pregunta, planteada por la presentadora de televisión Alexandra Suvorova, abordó la economía global turbulenta y la sorprendente resiliencia y crecimiento de Rusia en medio de tales desafíos. La consulta de Suvorova encapsuló una curiosidad generalizada. En un mundo aparentemente al borde del caos, ¿cómo logra Rusia no solo soportar, sino prosperar? Con una sonrisa sabia, Putin reconoció la singularidad de la posición de Rusia, comentando sobre la paradoja de estabilidad y emoción. Sugirió que Rusia prospera con la acción, incluso si a veces trae dificultades. Cuando todo está tranquilo y medido, nos aburrimos, reflexionó, pintando un vívido cuadro de una nación vigorizada por la presión, comparando el inicio de la acción con una ráfaga de segundos y balas que, aunque intimidante, despierta un sentido de urgencia y vida. En el núcleo de la respuesta de Putin estaba la afirmación de que la economía es la base de todo. Los estándares de vida de los ciudadanos, la estabilidad nacional y las capacidades de defensa surgen de la salud económica. A pesar de las amenazas y presiones externas, aseguró que la economía de Rusia sigue siendo estable y robusta. Reflexionando sobre el rendimiento económico reciente, Putin señaló un crecimiento del 3,6% el año pasado y proyectó hasta un 4% para este año. Este crecimiento acumulado de aproximadamente un 8% en 2 años contrasta marcadamente con cifras más modestas de otras potencias globales, como el 5-6% de EU y el 1% de la eurozona, con el crecimiento de Alemania estancado. A nivel internacional, Rusia ahora ocupa el primer lugar en Europa en volumen económico y paridad de poder adquisitivo, y el cuarto a nivel mundial, solo por detrás de China, EU e India. El año pasado, Rusia superó a Alemania, y este año a Japón en estas métricas. Sin embargo, Putin advirtió contra la complacencia. Aunque estos logros son notables, no son un fin en sí mismos. El panorama económico global es dinámico, con otras regiones progresando rápidamente. Rusia debe mantener su impulso y elevar su calidad económica. Aunque algunos indicadores son prometedores, como el desempleo y el crecimiento industrial, otros, como la inflación, presentan desafíos. En un momento sincero, Putin hizo referencia a una conversación con la presidenta del Banco Central, Elvira Nabiullina, revelando una tasa de inflación del 9,3%. A pesar de esto, los salarios reales han aumentado un 9% y los ingresos disponibles han crecido, subrayando un entorno económico estable y confiable. Sin embargo, la tarea sigue siendo moderar la inflación y el sobrecalentamiento económico, una responsabilidad compartida por el gobierno y el Banco Central. A medida que continúa la transmisión en vivo de Año en Revisión con Vladimir Putin en Zagreb, las percepciones del presidente ofrecen una narrativa convincente de resiliencia y ambición. En esta historia en desarrollo de destreza económica y visión estratégica, los comentarios de Putin pintan un vívido cuadro del estado actual de Rusia y sus aspiraciones futuras. La yuxtaposición de estadísticas de crecimiento frente a un telón de fondo de inestabilidad global destaca a una nación que no solo perdura, sino que potencialmente lidera en ciertas áreas. Las cifras son impactantes. Con un crecimiento proyectado del 4% en el año actual, la trayectoria económica de Rusia supera a la de muchos homólogos occidentales. Este crecimiento, aunque impresionante, no es meramente una fanfarronada estadística, sino parte de una estrategia más amplia para mejorar los estándares de vida y la estabilidad nacional. La retórica de Putin refleja una determinación de aprovechar este impulso económico, sugiriendo que Rusia no está contenta con descansar en sus laureles, sino que busca redefinir su panorama económico. Esta ambición está subrayada por un análisis competitivo de las posiciones económicas globales. El ascenso de Rusia en la paridad de poder adquisitivo marca un cambio significativo en las dinámicas de poder económico, situándola por delante de Alemania y Japón, que tradicionalmente ocupaban posiciones dominantes.
Este logro es tanto un testimonio de las estrategias económicas de Rusia como un desafío para mantener este impulso en medio de condiciones globales en evolución. Sin embargo, el reconocimiento de Putin de la inflación como una preocupación apremiante introduce una nota de precaución. La conversación con Elvira Nabiullina subraya un acto de equilibrio crítico: fomentar el crecimiento económico mientras se contienen las presiones inflacionarias. Con los salarios reales aumentando un 9% en términos reales, la población rusa ve beneficios tangibles, pero el espectro de la inflación sigue siendo una preocupación que exige un manejo cuidadoso. Este equilibrio es crucial. Una inflación descontrolada podría erosionar las ganancias en ingresos disponibles y estándares de vida, socavando la misma estabilidad que el crecimiento económico busca reforzar. La narrativa que teje Putin es de resiliencia templada por el realismo. Mientras celebra la posición económica de Rusia, se mantiene consciente de los desafíos y la dinamismo de la economía global. El llamado a la acción es claro. Para mantener y mejorar esta posición, Rusia debe innovar y adaptarse. El enfoque no se centra únicamente en indicadores económicos, sino en un enfoque holístico que considera el crecimiento industrial, las tasas de desempleo y la salud económica general. La visión de Putin es la de una Rusia proactiva, consciente de los cambios globales y lista para navegarlos con acumen estratégico. La énfasis en las bases económicas como determinante de la fuerza y estabilidad nacional es un tema recurrente, subrayando la centralidad de la salud económica en la influencia geopolítica. A medida que la nación se encuentra en esta encrucijada económica, el camino a seguir no se trata solo de sostener el crecimiento, sino de transformarlo en un vehículo para el desarrollo nacional más amplio. En este contexto, el discurso de Putin es tanto una reflexión como un llamado a la acción, instando a un esfuerzo y vigilancia continuos. A medida que avanza la transmisión, los espectadores se quedan ponderando las implicaciones de esta narrativa económica. ¿Cómo equilibrará Rusia su crecimiento con los desafíos que enfrenta? ¿Qué estrategias empleará para mantener su ventaja competitiva en un panorama global en constante evolución? La historia del viaje económico de Rusia está lejos de terminar, y a medida que se desarrolla, invita al escrutinio, el compromiso y la anticipación. A medida que profundizamos en la narrativa del panorama económico de Rusia, los temas de resiliencia y previsión estratégica se vuelven cada vez más pronunciados. La articulación de Vladimir Putin sobre la posición económica de Rusia no es meramente un recuento de logros, sino un posicionamiento estratégico para el futuro. La yuxtaposición de un crecimiento robusto frente a la volatilidad global establece el escenario para una discusión más amplia sobre el camino a seguir de la nación. El discurso de Putin sugiere una Rusia que es muy consciente de sus fortalezas y de los desafíos que debe navegar. Las cifras de crecimiento económico, aunque impresionantes, sirven como base para ambiciones más amplias. El verdadero desafío radica en transformar este crecimiento en un desarrollo económico sostenido que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y fortalezca la fuerza nacional. Sin embargo, el espectro de la inflación se cierne, recordando las complejidades inherentes en la gestión económica. El delicado equilibrio entre fomentar el crecimiento y controlar la inflación es un testimonio de las estrategias económicas matizadas requeridas para mantener la estabilidad. Con los salarios reales y los ingresos disponibles en aumento, el gobierno ruso enfrenta la doble tarea de preservar estas ganancias mientras mitiga las presiones inflacionarias. Esta narrativa económica está subrayada por un sentido de aventura, una búsqueda de innovación y progresión en una economía global en rápida evolución. La visión de Putin se extiende más allá de las métricas económicas. Abarca una estrategia más amplia para el desarrollo nacional que incluye el crecimiento industrial, el empleo y la competitividad internacional. La énfasis en las bases económicas, como el cimiento de la estabilidad nacional y la capacidad de defensa, es un tema recurrente, destacando la interconexión entre la salud económica y la influencia geopolítica. A medida que Rusia se encuentra en esta coyuntura económica, las preguntas que surgen son tanto urgentes como profundas. ¿Cómo continuará Rusia innovando y adaptándose ante los cambios económicos globales? ¿Qué medidas garantizarán que su impulso económico actual se traduzca en prosperidad y seguridad a largo plazo?
Estas preguntas invitan a los espectadores a involucrarse con la narrativa, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del viaje económico de Rusia. A medida que la historia se desarrolla, llama a una reevaluación de suposiciones, un reconocimiento de logros y una disposición para enfrentar desafíos con previsión estratégica. En este paisaje dinámico, la narrativa de la economía de Rusia no es solo una historia de cifras, sino un testimonio de resiliencia, innovación y la búsqueda implacable del avance nacional. Al concluir la transmisión, deja a la audiencia con un sentido de anticipación y curiosidad sobre la futura trayectoria de la saga económica de Rusia. ¿Qué depara el futuro en este viaje? ¿Cómo navegará Rusia las complejidades del escenario económico global? Estas preguntas persistentes invitan a un compromiso continuo, alentando a los espectadores a dar me gusta, suscribirse y unirse a la conversación en curso sobre el futuro económico de Rusia. En esta historia en desarrollo de destreza económica y visión estratégica, los comentarios de Putin pintaron un vívido cuadro del estado actual de Rusia y sus aspiraciones futuras. La yuxtaposición de estadísticas de crecimiento frente a un telón de fondo de inestabilidad global destaca a una nación que no solo perdura, sino que potencialmente lidera en ciertas áreas. Las cifras son impactantes. Con un crecimiento proyectado del 4% en el año actual, la trayectoria económica de Rusia supera a la de muchos homólogos occidentales. Este crecimiento, aunque impresionante, no es meramente una fanfarronada estadística, sino parte de una estrategia más amplia para mejorar los estándares de vida y la estabilidad nacional. La retórica de Putin refleja una determinación de aprovechar este impulso económico, sugiriendo que Rusia no está contenta con descansar en sus laureles, sino que busca redefinir su panorama económico. Esta ambición está subrayada por un análisis competitivo de las posiciones económicas globales. El ascenso de Rusia en la paridad de poder adquisitivo marca un cambio significativo en las dinámicas de poder económico, situándola por delante de Alemania y Japón, que tradicionalmente ocupaban posiciones dominantes. Este logro es tanto un testimonio de las estrategias económicas de Rusia como un desafío para mantener este impulso en medio de condiciones globales en evolución. Sin embargo, el reconocimiento de Putin de la inflación como una preocupación apremiante introduce una nota de precaución. La conversación con Elvira Nabiullina subraya un acto de equilibrio crítico: fomentar el crecimiento económico mientras se contienen las presiones inflacionarias. Con los salarios reales aumentando un 9% en términos reales, la población rusa ve beneficios tangibles, pero el espectro de la inflación sigue siendo una preocupación que exige un manejo cuidadoso. Este equilibrio es crucial. Una inflación descontrolada podría erosionar las ganancias en ingresos disponibles y estándares de vida, socavando la misma estabilidad que el crecimiento económico busca reforzar. La narrativa que teje Putin es de resiliencia templada por el realismo. Mientras celebra la posición económica de Rusia, se mantiene consciente de los desafíos y la dinamismo de la economía global. El llamado a la acción es claro. Para mantener y mejorar esta posición, Rusia debe innovar y adaptarse. El enfoque no se centra únicamente en indicadores económicos, sino en un enfoque holístico que considera el crecimiento industrial, las tasas de desempleo y la salud económica general. La visión de Putin es la de una Rusia proactiva, consciente de los cambios globales y lista para navegarlos con acumen estratégico. La énfasis en las bases económicas como determinante de la fuerza y estabilidad nacional es un tema recurrente, subrayando la centralidad de la salud económica en la influencia geopolítica. A medida que la nación se encuentra en esta encrucijada económica, el camino a seguir no se trata solo de sostener el crecimiento, sino de transformarlo en un vehículo para el desarrollo nacional más amplio. En este contexto, el discurso de Putin es tanto una reflexión como un llamado a la acción, instando a un esfuerzo y vigilancia continuos. A medida que avanza la transmisión, los espectadores se quedan ponderando las implicaciones de esta narrativa económica. ¿Cómo equilibrará Rusia su crecimiento con los desafíos que enfrenta? ¿Qué estrategias empleará para mantener su ventaja competitiva en un panorama global en constante evolución? La historia del viaje económico de Rusia está lejos de terminar, y a medida que se desarrolla, invita al escrutinio, el compromiso y la anticipación.
A medida que profundizamos en la narrativa del panorama económico de Rusia, los temas de resiliencia y previsión estratégica se vuelven cada vez más pronunciados. La articulación de Vladimir Putin sobre la posición económica de Rusia no es meramente un recuento de logros, sino un posicionamiento estratégico para el futuro. La yuxtaposición de un crecimiento robusto frente a la volatilidad global establece el escenario para una discusión más amplia sobre el camino a seguir de la nación. El discurso de Putin sugiere una Rusia que es muy consciente de sus fortalezas y de los desafíos que debe navegar. Las cifras de crecimiento económico, aunque impresionantes, sirven como base para ambiciones más amplias. El verdadero desafío radica en transformar este crecimiento en un desarrollo económico sostenido que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos y fortalezca la fuerza nacional. Sin embargo, el espectro de la inflación se cierne, recordando las complejidades inherentes en la gestión económica. El delicado equilibrio entre fomentar el crecimiento y controlar la inflación es un testimonio de las estrategias económicas matizadas requeridas para mantener la estabilidad. Con los salarios reales y los ingresos disponibles en aumento, el gobierno ruso enfrenta la doble tarea de preservar estas ganancias, mientras mitiga las presiones inflacionarias. Esta narrativa económica está subrayada por un sentido de aventura, una búsqueda de innovación y progreso en una economía global que cambia rápidamente. La visión de Putin se extiende más allá de meras métricas económicas. Abarca una estrategia más amplia para el desarrollo nacional que incluye el crecimiento industrial, el empleo y la competitividad internacional. La énfasis en las bases económicas, como el cimiento de la estabilidad nacional y la capacidad de defensa, es un tema recurrente, destacando la interconexión entre la salud económica y la influencia geopolítica. A medida que Rusia se encuentra en esta coyuntura económica, las preguntas que surgen son tanto urgentes como profundas. ¿Cómo continuará Rusia innovando y adaptándose ante los cambios económicos globales? ¿Qué medidas garantizarán que su impulso económico actual se traduzca en prosperidad y seguridad a largo plazo? Estas preguntas invitan a los espectadores a involucrarse con la narrativa, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del viaje económico de Rusia. A medida que la historia se desarrolla, llama a una reevaluación de suposiciones, un reconocimiento de logros y una disposición para enfrentar desafíos con previsión estratégica. En este paisaje dinámico, la narrativa de la economía de Rusia no es solo una historia de cifras, sino un testimonio de resiliencia, innovación y la búsqueda implacable del avance nacional. Al concluir la transmisión, deja a la audiencia con un sentido de anticipación y curiosidad sobre la futura trayectoria de la saga económica de Rusia. ¿Qué depara el futuro en este viaje? ¿Cómo navegará Rusia las complejidades del escenario económico global? Estas preguntas persistentes invitan a un compromiso continuo, alentando a los espectadores a dar me gusta, suscribirse y unirse a la conversación en curso sobre el futuro económico de Rusia. La visión presentada por Putin es la de una nación preparada para enfrentar las demandas de un mundo cambiante con agilidad e intuición. A medida que Rusia avanza, lo hace con una conciencia del panorama económico global y un compromiso de aprovechar sus fortalezas para asegurar un futuro próspero y estable. Esta narrativa es tanto un mapa de ruta como un llamado a la acción, señalando que, aunque existen desafíos, las oportunidades son vastas y están al alcance. En resumen, el discurso presentado por Putin refleja una profunda comprensión del delicado equilibrio requerido para mantener la salud económica y la previsión para ver más allá de las ganancias inmediatas. Es un llamado a mantener la vigilancia, abrazar la innovación y perseguir un crecimiento estratégico que asegure no solo la supervivencia, sino también el liderazgo en el ámbito global. A medida que Rusia continúa su viaje económico, lo hace con una visión clara y un paso decidido, lista para enfrentar el futuro con confianza.